Dios les bendiga, Dios les guarde, querido hermano. Este es el servidor Yair Lemuel Candelario Hernández y sean bienvenidos a este su podcast Hacho Mira Esto. En el día de hoy estaremos hablando del cristianismo y su vida social. Amén. Antes de empezar con este tema, quiero hacer una oración, como ya es costumbre. Señor, te doy las gracias por lo que has hecho, aleluya, y por lo que seguirás haciendo, Señor. Señor, te pido, amén, aleluya, que tú seas quien hable a la vida de cada persona que me está escuchando en estos momentos, Señor, en esta tarde, en este día, Señor. Te doy las gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en el nombre, sobre todo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Como primer punto que quiero hablar en el día de hoy, va a ser que nosotros somos llamados a ser seres de luz y de sal en el mundo, ¿verdad? En Mateos 5, versículos 13 y 14 nos habla de que Dios quiere que nosotros seamos la sal de la tierra y que seamos la luz del mundo. ¿Cómo nosotros podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Promoviendo valores como la verdad, la justicia, el amor, porque nosotros los seres humanos como costumbre tenemos diferentes cosas y diferentes situaciones con respecto a las personas que nos rodean, las personas con las que hablamos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no infundimos ese respeto o ese amor hacia nuestro prójimo. Sé que en nuestra vida cotidiana se nos hace muy difícil promover lo que es el amor hacia diferentes personas porque muchas personas nos hacen daño, pero bien Dios nos habla de que nos enseña, porque también nos enseña, de que cuando las personas no nos quieren o no nos aman a nosotros, nosotros no somos quienes para no amar a las personas, ¿verdad? Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús cuando fue allí a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Nosotros no lo merecíamos y aún así Él lo hizo porque Él nos amó. Entonces Él nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a amar. Y nosotros hoy en día tenemos como costumbre de que si una persona nos hizo algo, pues ya no vamos a amar a esa persona. O si una persona nos hizo algo, pues ya no vamos a respetar a esa persona. O si esa persona nos hizo algo, pues vamos a mentirle a esa persona, no le vamos a hablar con la verdad. Y es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos para nosotros ser luz del mundo, porque como nosotros podemos exigir respeto de las personas que no siguen el Evangelio o de las personas que están apartados del Evangelio, no, ¿cómo vamos a exigirle ese amor y ese respeto hacia nosotros o hacia Dios si nosotros no lo estamos teniendo con ellos? En nuestras iglesias van diferentes personas cuando que empiezan a congregar. Tenemos como costumbre a que cuando llegan personas nuevas a la iglesia, porque lo he visto, tienen la costumbre los cristianos de empezar a criticar a esa persona que está llegando nueva a la iglesia. Y eso es una de las cosas que nosotros como cristianos no debemos hacer, porque no estamos siendo luz del mundo, sino que simplemente estamos siendo como el mundo. Nosotros vinimos a ser diferente al mundo, no ser igual al mundo. En la palabra dice que sean ellos quien vengan a nosotros y no nosotros nos convirtamos hacia ellos. Amén. También siendo ejemplo en conducta y trato con los demás, como ya lo había mencionado, porque ahora mismo puede venir cualquier persona hacia donde nosotros a decirnos un montón de cosas, a hablarnos palabras obscenas, y eso no quiere decir que nosotros vamos a actuar de la misma manera. Nosotros no podemos decir, pues como tú me hablaste así, pues yo te voy a hablar así. No, porque no estás siendo diferente, no estás creando un impacto en lo que ya Dios había hablado en ti, de que lleves ese impacto, esa diferencia al mundo. Porque cómo pretendemos llevar ese pacto o esa diferencia al mundo si nosotros no estamos siendo diferentes ni con nosotros mismos, porque eso es una cosa también que nos habla Dios, que empecemos a cambiar nosotros, que seamos diferentes, como hablamos, como actuamos, y es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer nosotros como cristianos. El punto 2, lo que quiero hablar, es sobre las relaciones con los demás. Esto viene en la familia, las amistades, el trabajo o los estudios. Quiero empezar hablando por la familia. Cuando nosotros peleamos con un familiar, cualquier familiar, ya sea nuestro tío, nuestro hermano, nuestra mamá, nuestra papá,
nosotros empezamos a alejarnos de ese familiar con el cual nosotros peleamos. Y ahí vienen esas raíces de amargura en nuestra vida. Cuando Jesús vino al mundo y caminó por el mundo, que fue humano para, ¿verdad?, empezar a hablar. Muchas personas lo criticaron, muchas personas le dijeron muchas cosas malas a Jesús, pero no por eso Jesús creó raíces de amargura en él, no por eso Jesús dejó de amarnos, ¿verdad? No por eso Jesús empezó a cerrarse en una burbuja y dijo, como están hablando y están criticándome y están diciéndome tanta cosa mala, me voy a encerrar en mi burbuja, no voy a salir de aquí y no voy a seguir llevando el evangelio, ¿verdad? No por eso él simplemente se quedó sentado en una esquina. No, él simplemente siguió caminando y caminando. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros peleamos con un familiar, nuestro deber como cristianos es ir a donde ese familiar y decir, mira, sé que estuve malo, mira, me molestó tal cosa, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando no tenemos raíces de amargura. También las relaciones, a lo que quiero llevar es que también en nuestra familia hay personas que nos llevan por un camino no ejemplar. Un tema que hablan mucho en la iglesia es sobre las amistades que nos rodean, las amistades que nosotros elegimos. Y eso está totalmente correcto. Cuando nosotros tenemos una amistad que es del mundo o amistades que son del mundo, pues llegan las tentaciones, llegan muchas cosas. Muchas veces nosotros vienen esta amistad y nos ofrece alcohol. Ah, ¿quieres alcohol? Y nosotros tenemos que saber controlar esas tentaciones. No, no quiero alcohol, estoy bien, o no, no quiero esto, estoy bien. Porque no se trata de que no tengas amistades fuera del mundo, porque para nosotros poder traer gente a la iglesia tenemos que hacernos amigos del mundo, pero no convertirnos al mundo. Me explico, no es que cuando nosotros creamos amistades en el mundo, nosotros no nos estamos convirtiendo al mundo, tenemos una amistad del mundo. Pues está bien, ¿qué vamos a hacer? Traerlo a la iglesia, hablarle de Dios, hablarle de cómo Jesús estuvo en el mundo, de cómo Jesús murió por nosotros, el amor que Jesús siente por nosotros. No dejarle de hablar, no echarlo a un lado, no decir, no, pero que como yo soy cristiano, yo no quiero pasarme más contigo, porque se va a sentir mal, tú no sabes cómo se sentirá la otra persona. Lo mismo viene en la escuela, los compañeros de la escuela. Hay algo que pasa mucho en la escuela, es la presión de grupo. Es un tema del cual todo el mundo habla, que la presión del grupo, que la presión de grupo, que la presión de grupo. Bajo la presión de grupo nosotros hacemos muchas cosas las cuales decimos, no, es que yo no quiero hacer eso, no, que yo no quiero hacer lo otro, no, que yo no quise esto, que yo no quise lo otro. Pero realmente sí quisiste, porque cuando muchas personas empiezan a presionarte y a presionarte, tú lo que haces es, pues mira, pues sabes qué, como me estás presionando, pues yo lo voy a hacer. No, yo aprendí, ¿verdad? En la escuela aprendí a que cuando hay mucha presión de grupo hacia mí, yo lo que hago es salir de donde estaba, en ese círculo en donde estaba, pues simplemente salgo y no continúo lo que están diciendo sobre mí o lo que me están queriendo obligar a hacer, porque yo estoy consciente de quién yo soy, estoy consciente de lo que yo hago y estoy consciente de que a quien yo sigo es a Cristo. Amén. Y eso es una cosa que nosotros, los cristianos, tenemos que tener muy presente en nuestra vida cotidiana. Nosotros no te estoy queriendo decir que seas amargado, no te estoy queriendo decir que no te rías, no te estoy queriendo decir que no seas chistoso, porque sí, nosotros tenemos nuestras formas de ser, porque Dios nos ama tal y como somos. Estoy queriendo decir que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hagamos, estoy queriendo decirle que tenemos que tener cuidado de cómo actuamos frente a otras personas. Amén. Tenemos que empezar a alejar esa presión de grupo y tenemos que empezar a hacer un círculo que nos favorezca, un círculo que nos ayude a crecer, un círculo, amén, que haga que nosotros seamos mejores cada día, porque sí, Jesús nos ayuda, pero también Jesús nos habla de que también tengamos personas a nuestro alrededor, de que nos ayude a crecer, de que nos ayuden a hacer nuestras metas, porque nosotros sí podemos solos, pero cuando tenemos compañía de una pareja, de amistades, incluso, ¿verdad?, de nuestros padres, nosotros podemos seguir creciendo más y más y más.
En el punto 3 quiero traerles sobre el compromiso con la justicia y el bien común. La Biblia llama a los creyentes a preocuparse por los necesitados y luchar por la justicia. En Isaías 1:17 dice, ayudar a los pobres, habla sobre ayudar a los pobres y a los oprimidos, ¿verdad? Sé que en nuestra vida cotidiana tenemos también situaciones y problemas y situaciones económicas en donde muchas veces no podemos ayudar a los necesitados, porque es lo normal. Pero por lo menos decirle un Dios te bendiga a un necesitado le cambia la vida, ¿verdad? Voy a contar este testimonio que es de mi abuelo, que muchas veces él lo ha contado cuando predica, ¿verdad? Él habla de que en un momento dado él no pertenecía a la iglesia y no iba a la iglesia, pero dijo que en un momento vino una persona y se le acercó y cuando se iba a despedir de él, le dijo Dios te bendiga. Y él dice que ese Dios te bendiga le cambió la vida totalmente y que desde ahí fue en donde salieron las raíces de empezar a conocer a Jesús, de querer empezar a hablar cada día más con Jesús. Porque un Dios te bendiga es una palabra que nosotros pensamos que no tiene un significado, pero tiene un significado tan y tan potente. Tenemos que ser más conscientes de que no podemos burlarnos de las necesidades y de los sufrimientos de los demás, porque como nosotros queremos, amén, que recibir bendición si estamos burlándonos de los sufrimientos, de los problemas que están pasando a la gente? ¿Por qué no nos sentamos a pensar y decir, me voy a poner en sus zapatos? Porque realmente se ve que está sufriendo, se ve que tiene problemas y se ve que está pasando por un momento tan difícil, y yo en algún momento estuve así también porque no conocía a Jesús o porque simplemente fue una prueba que Jesús me mandó. Nosotros tenemos que sentarnos cuando veamos a una persona que tú la veas que está sufriendo, acércate a esa persona, pregúntale qué es lo que se le sucede. Si no quiere hablar, pues simplemente darle un abrazo y dile Cristo te ama, o darle un abrazo y dile Dios te bendiga, porque cambia vida nosotros acercarnos como cristianos, acercarnos hacia personas que están sufriendo, cambia la vida de esa persona. Si no conoce a Jesús, acerquémonos y con un Cristo te ama, a lo mejor con ese momento que tú le abrazaste, va a la iglesia y empieza a crear esa comunicación, esa comunión con Dios por el simple hecho de que fuiste a donde Él, lo abrazaste y le dijiste Cristo te ama. Tenemos que ponernos a pensar de que no simplemente cuando veamos a una persona sufriendo dejarla por loco o dejarlo así porque sí. Tenemos que empezar a pensar a crear esa imaginación, esa creatividad como la de Dios, ¿verdad? Que Dios cuando veía personas sufriendo, personas indigentes, personas que no podían ver, si se acercaba hacia ellos, Jesús les hablaba, ¿verdad? De diferentes cosas, le hablaba sobre el amor de su Padre. Nosotros tenemos que ser así también en esta vida cotidiana. También nosotros tenemos que transformar aquí en este mismo punto. Quiero hablar sobre que también nosotros tenemos que hablar, tenemos que estar pendiente a la transformación de cada persona nueva que llega a la iglesia. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? No es que tú seas meta en la mano, ¿verdad? Como yo decía en una de mis predicaciones, que yo hablaba de que nosotros los cristianos, cuando vemos que Jesús está obrando en otras personas, queremos meter la mano y decir porque Cristo te dice esto, porque Cristo te dice lo otro, cuando no es Él quien está hablando realmente. Pues no te estoy queriendo decir que tú te metas en la transformación que Dios está haciendo en esa persona. Estoy queriendo decir que estés en ese proceso, que estés escuchándolo, que lo estés apoyando, porque nosotros tenemos que apoyar a las personas nuevas que llegan a la casa. Tenemos que empezar a crear esa comunicación con esas personas nuevas que llegan a la casa de Dios para que ellos sientan el amor que nosotros les podemos brindar, para que ellos sientan lo que nosotros podemos hacer por ellos, lo que ellos sientan que pueden confiar en nosotros cuando estén tristes, cuando estén agotados, cuando estén sin energía, porque nosotros somos el instrumento que Dios usa para traer nuevas vidas, para hacer que las vidas sean aún mejor en Él.
Punto número 4, quiero llevar sobre el testimonio. Es un punto muy esencial en nuestra vida y sobre todo en esto del cristianismo y su vida social. Nosotros como cristianos tenemos que llevarle una palabra a diferentes personas, pero también debemos llevar un testimonio del cual nosotros hemos vivido, un testimonio que hemos escuchado, que haya sido realidad. Porque eso hace que cuando nosotros llevemos un testimonio hacia una persona que no pertenece a la iglesia, y escucha ese testimonio que tú le contaste porque por el amor de Dios te sanó o que porque tu vida estaba desorganizada y llegó Dios a tu vida para darle orden o que tu casa estaba destruyéndose y Dios llegó para arreglar tu casa. Esos testimonios hacia la vida de diferentes seres humanos que no pertenezca a la vida de Dios o que no pertenezca a la iglesia. Es importante llevarle un testimonio así para que se vayan, aleluya, vayan diciendo, wow, el Señor hace muchas cosas, wow, si es real. Van a crear esa duda en esas personas de que si realmente Dios hace esas cosas y cuando empiecen a venir a la iglesia y empiecen a ver esas cosas que ya tú le habías contado, empiecen a verlas en su vida, van a decir, wow, porque el Señor sí realmente está haciendo grandes cosas conmigo, wow, el Señor sí está reconstruyendo mi familia, el Señor sí está quitando mis problemas económicos, el Señor sí está haciendo grandes cosas en mi vida, porque nosotros le llevamos ese testimonio a cada persona, a cada amado que nosotros veamos en la calle, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar ese testimonio hacia las vidas que más lo necesiten. Y así es como nosotros los cristianos vivimos y convivimos con el mundo. Ahora quiero darle las gracias a todo aquel que vio este episodio, a todo aquel que estuvo sintonizándonos en este episodio. Le doy las gracias a nuestros pastores que me dieron esta oportunidad de poder crear este proyecto para poder traer más vida hacia los caminos del Señor. Y le doy las gracias a mi iglesia, Ciudad Refugio. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y así Dios. es como culmina este su podcast, Hacho Mira.